Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. El día de hoy tenemos una entrevista con una invitada especial, importante para la vida política de nuestro país. El Congreso de la República, queridos amigos, es el primer poder del Estado. Y en el Congreso se expresan todas las agrupaciones, todos los grupos representativos, evidentemente, de esta población que tenemos en el Perú, que está comprometida, obviamente, con la democracia. Y esta consolidación exige, tanto a los ciudadanos como a los padres de la patria, todo un compromiso para fortalecer la democracia, un compromiso para hacer las cosas bien y que finalmente el bienestar, el progreso y todo el desarrollo que se requiere en nuestro país vaya por la vía más expeditiva, eficaz y correcta. Esa es la democracia que nosotros practicamos desde hace bastante tiempo y en esta gestión y en este gobierno se está garantizando precisamente eso. ¿Se busca consensos en el Congreso? Claro que sí. Y el consenso es importante porque finalmente uno puede discrepar, puede tener este mar de discrepancias, de ideas distintas, ideologías, planes de gobierno, propuestas, pero finalmente en el consenso se logran la solución de muchos problemas que tiene el Perú. Nuestra invitada es la señora presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación, porque vamos a tratar con ella temas de esta actualidad política que se representa, como hemos señalado, en el Congreso de la República. Bienvenida, Presidenta. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecer la invitación y el espacio que nos permite comunicarnos con los peruanos y un saludo a todos los oyentes y televidentes. Y televidentes también, así es, de Radio Nacional. Presidenta, una primera visión suya, presidenta del primer poder del Estado, sobre estos comicios que son evidentemente también políticos, pero básicamente vecinales, ¿no es cierto? Que este domingo casi 20 millones de ciudadanos acudirán a las urnas y al margen de las confrontaciones que han ocurrido y las situaciones, este panorama, ¿qué lectura tiene usted respecto a la consolidación precisamente del ejercicio democrático? Bueno, primeramente invitar y ser consciente de que esto es un deber de todos los ciudadanos. Efectivamente son elecciones muy importantes, locales, y finalmente está en la confianza que tiene la población hacia sus autoridades, hacia los programas que ellos han venido proponiendo en esta campaña. Ayer ha sido, esta noche, el cierre de campaña de la mayoría. Prácticamente todos han participado en este gran cierre de campaña y será la población finalmente en un voto consciente y democrático en ejercicio de este deber. Y eso es el llamado que nosotros hacemos, ¿no? A cumplir y participar todos políticamente, porque muchas veces escuchamos de la población que les dicen o se expresan de que a mí no me interesa la política o yo no soy político, pero creo que todos los peruanos somos políticos, desde el hecho que vamos a sufragar y esa decisión que tomamos minutos antes o ya con una decisión previa de días antes de saber por qué autoridad, a quién vamos a elegir para que nos represente, y también es el pueblo el fiscalizador en algunos casos, y algunos que van a la reelección o en otros casos que serán nuevos candidatos. Entonces es importante que todos participen de manera democrática, ¿no? Y finalmente se respeten lo que diga la voluntad del pueblo, que es lo que siempre ha sido. Efectivamente, la voluntad del pueblo, porque además es el derecho de elegir y ser elegido, que tenemos todos los ciudadanos. Entonces tiene que ser definitivamente un voto consciente, ¿no? Un voto informado. Un voto informado, un voto consciente, un voto que no se llene de campaña sucia, ¿no? Sino finalmente que se califique, y eso es la población tiene que ser y es el mejor jurado, ¿no? Presidenta, en su mensaje inaugural yo le escuché decir que usted llegaba en circunstancias muy importantes para su vida, no solo como persona, sino como profesional y como política, para hacer lo necesario de tal suerte que esa agenda legislativa que ustedes tienen que abordar prácticamente durante el año que le corresponde el ejercicio de su mandato, había que hacerla mucho más expeditiva, dijo usted, ¿no? Un poco más de consenso, un poco más de acercamiento y evitar justamente esto que a veces distrae la atención, ¿no? Estos choques a veces eléctricos cada vez, ¿no? Que a veces un poco a los mismos ciudadanos nos pone un poco tensos, pero usted viene llevando un poco la situación en el marco de lo que está prometido. Así es. Esa agenda parlamentaria, esa agenda que es prioritaria en este momento, ¿cómo la va a seguir? O sea, ¿qué temas en particular va usted a priorizar en los próximos meses? Así es, importante la palabra que tú has dicho, consenso, y por ahí vamos a partir este análisis. Efectivamente, la coyuntura no es fácil, pero si uno es consciente de que somos respetuosos, que las diferencias políticas no van más allá de ello,
y ser respetuosos de ellos, porque tenemos el día de hoy 9 bancadas, 130 parlamentarios que conformamos la representación nacional, todos líderes en sus regiones, diferentes uno de otro, cada uno con su estilo, unos con más experiencia, otros con menos experiencia, pero todos con la capacidad de poder hacer una agenda parlamentaria en conjunto. Y ese es el agradecimiento que yo hago a los 130 congresistas, en el sentido que hay mucho apoyo en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo, de tener una agenda parlamentaria en conjunto con los presidentes de las comisiones. Hay mucha voluntad, siempre guardando el respeto que se invoca. Y tenemos efectivamente una agenda parlamentaria interesante, ¿no? Estamos a puertas de debatir el nuevo Código de Niños y Adolescentes. Hemos aprobado hace poco temas importantes como el de la trata de personas, donde ha habido bastante consenso, justamente a puertas y en las fechas importantes de la lucha contra la trata. ¿Y qué involucra ese tema? Permítame interrumpirla, el tema de género, ¿no? Porque la mujer está muy violentada. Somos 29 congresistas que representan el 21%, a comparación de otros países de Sudamérica. Tenemos un alto porcentaje, incluso más que Estados Unidos, ¿no? Y otros países en los cuales no llegan ni el 15 o el 18, pero sí en el Parlamento, a pesar que tenemos nosotros esta norma que permite o que prácticamente obliga a los partidos a que tengan la participación del 30% en las listas de mujeres, hay muchos proyectos que también están orientados y propuestos por varias legisladoras en el sentido de que esto se incremente y poder asegurar así esa cuota parlamentaria. Somos, como vuelvo a decir, 29 congresistas de 130 en el Parlamento Nacional, y hay una agenda importante, como se prometió y fue parte del discurso inicial, un pleno temático en el tema de mujeres. Se viene. Ese pleno temático respecto a las mujeres, porque hoy hay que decirlo, aparte que estadísticamente y demográficamente hay más mujeres que varones, ¿no? Así es. Y hay más mujeres que la están votación ocupando también. Cargos como el suyo, por ejemplo, ¿no? Así Cargos es. muy importantes, decisorios, y que los varones, no es que nos quejemos, yo no me estoy quejando, digo, por el contrario, está muy bien, me parece excelente. Lo que pasa es que el tema de la mujer es que todavía, a pesar de que estamos en una sociedad que tiene las normas, la mujer lamentablemente está siendo muy agredida. Así es. La mujer está siendo muy violentada. ¿Qué se puede hacer en ese tema? El feminicidio ha crecido. Bueno, el feminicidio está ya tipificado. Sí. En Sudamérica son 2 países que están tipificados, en Chile y en Perú. En otros países están a puertas y están trabajándolo con los obstáculos pertinentes en sus parlamentos también, ¿no? Pero creo que la solución no va más allá o sea, no está solamente en tipificar el feminicidio y con eso tú vas a disminuir la cantidad de asesinatos hacia las mujeres, ¿no? Hay otras formas también. Políticas públicas específicas, el tema del albergues, el tema de la prevención. Muchas mujeres agredidas que van a una comisaría denunciando un maltrato y si no son atendidas inmediatamente o si esto pasa a ser parte de la carga procesal de los cientos y miles de procesos que hay por violencia física y psicológica en los juzgados y en la fiscalía, en los juzgados de familia y fiscalías de familia también, pasa que pasa un año o medio año, de repente menos, y terminan en asesinatos. Entonces es importante dar la celeridad desde todos los aspectos, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio Público. Hay varios proyectos que vienen dando esas herramientas. La colaboración también es importante en el tema de la construcción de albergues y darle a la mujer un lugar para que se separe justamente de ese ambiente, y a los niños también. Entonces hay varios proyectos interesantes: el Código de Niños y Adolescentes, el pleno temático en el tema de la mujer, en el tema del acoso. También hay varias iniciativas muy importantes y todas ellas las estamos acumulando y coordinando con la presidenta de la Comisión de la Mujer y con la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que es un espacio muy interesante donde nos reunimos las 29 Más congresistas. adelante le voy a preguntar cómo, en su calidad de presidente del Congreso, un poco que hay algunos casos que la opinión pública quiere saber cómo se van a tratar respecto, ¿no?, a la vida institucional del Congreso, pero quería ir al tema de la reforma política. Gran parte de las expresiones que acabo de escuchar en los últimos días que he entrevistado líderes políticos, candidatos, hay un tema, la necesaria reforma política, porque hay muchos problemas que se están generando, ¿no?, en estas campañas electorales, y como ya tenemos casi, no digo a puertas, pero bien cercana la del 2016, sería bueno que se tenga toda una legislación sobre partidos políticos totalmente afinada, una legislación sobre cómo realmente estructurar el sistema político peruano para no tener estos baches que generan desencuentros muy brutales. Perdone usted la expresión, así es, pero no, a es veces cierto, brutales, es cierto, ¿no?, como lo que hemos estado viendo. Así es. Bueno, tuvimos nosotros inmediatamente una reunión hace más de un mes y medio con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el doctor Tábara, con los voceros, y ellos a su vez en la Comisión de Constitución también, él ha participado en una importante sesión. Ya la ley de partidos políticos
políticos está para el Pleno, está en el Pleno para agendarlo, es uno de los puntos que se está priorizando. Nos hemos reunido con el actual presidente de la Comisión de Constitución y los anteriores también, porque recordemos que todo este trabajo viene también con mucho tiempo de discusión, es decir, el primer presidente, muchos temas que empezó el primer presidente de la Comisión de Constitución, lo tiene el día de hoy como tercer presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Cristóbal Yatas, con quien estuve en mi oficina coordinando justamente los puntos importantes que ya están para debatirse. Uno de ellos efectivamente es la ley de partidos políticos, hay un dictamen, la ley de partidos políticos que está para el Pleno, la no reelección de presidentes de gobiernos regionales, ¿no? Es otro tema igualmente que está hoy día está de actualidad. Que está más de 4 semanas en agenda, pero necesita votación calificada y es importante la participación de bastantes congresistas para tener ese quórum importante. Entonces, bicameralidad también la bicameralidad es un tema interesante, pero hay que llevarlo también cuando tengamos nosotros la seguridad que hay el consenso. Se ha discutido bastante, ¿no? Los grupos, los que tienen mayor número de parlamentarios, es importante saber cuál es su decisión final respecto a ellos, si no, no va a poder Presidente, pasar. algunos piensan que eliminando el voto preferencial va a cambiar el panorama político o el sistema político. ¿Usted considera eso? Yo consideraría respetar la decisión finalmente del Pleno, ¿no? Hay una discusión, efectivamente hay dos posturas, una que apoya la eliminación del voto preferencial y otra que no lo apoya, porque es más, algunos son hijos del voto preferencial, ¿no? Entonces, en el momento que hay la discusión, a pesar que su propio partido tenga quizás una postura final, muchos están en contra. Entonces, ahora, si eso es normal, eso es democrático y eso se respeta, ¿no? Si buscamos proyectarnos a futuro, es decir, esta reforma política, el sistema político, ¿cree usted que frenará estos escándalos que hemos visto de presidentes regionales presos, prófugos, alcalde como el de Chiclayo, que almacena en su mesa de noche 3 millones de soles? Es decir, algo que la verdad es que estamos totalmente... Yo considero que la población debe estar informada. Nosotros como Congreso hay un compromiso con el Jurado Nacional de Elecciones de darle esa herramienta, no para ahorita, porque ya estamos... ya no alcanza esta discusión. Estamos pensando a futuro. Estamos pensando a futuro, pero tampoco aplazarlos. Es un tema que sí lo tenemos que votar. La no reelección de presidentes de gobiernos regionales, la ley de partidos políticos que involucra justamente todas estas reformas, y también hay un proyecto de ley de reformas electorales por las cuales obligan, digamos así, le dan ese instrumento al Jurado Nacional de Elecciones para que los candidatos que van a venir pongan en su hoja de vida todo. Entonces es importante que el elector conozca la hoja de vida. El elector dirá, bueno, este señor tiene un proceso por tal delito, yo considero que ese delito es grave, lo considero que no es tan grave, saldrá o no bien librado del fuero judicial con una sentencia condenatoria absolutoria que en su momento por la carga procesal demora, pero es importante que el electorado conozca que ese señor está denunciado, que ese señor tiene proceso de alimentos, que ese señor tiene un tema de narcotráfico, que ese señor está involucrado en lavado de activos. Entonces todo lo que hemos visto, la relación y la publicación es realmente espeluznante de que personas que quieran representar a la población tengan denuncias tan graves. Por supuesto, respetando el debido proceso, al cual yo como abogada siempre hago esa alusión. Y hablando de esa situación, ¿no? Precisamente, Presidenta, y usted en su mensaje también dijo que quería un Congreso cuyos integrantes sean transparentes, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos visto algunos casos que han aparecido propios denuncias públicas, y eso usted también ha señalado en varias de sus declaraciones que usted no va a blindar absolutamente a nadie, ¿no? Que si es que se prueba y se comprueba que algún congresista ha tenido algún problema de naturaleza ética o de naturaleza penal, el Congreso hará lo correspondiente para que se aplique la sanción. ¿Eso usted lo ratifica? Lo ratifico y voy a hacer un hincapié en un tema, el debido proceso. Es importante que ante cualquier denuncia el congresista aludido, la autoridad aludida, inmediatamente salga a responder ante la opinión pública, independientemente de procesos que se llevan en el Ministerio Público, ¿no? Hay una investigación preliminar, pero hay que dar, por supuesto, respetar ese debido proceso y la presunción de inocencia. Porque muchas veces también somos conscientes que se acusa y tiene el peruano el concepto de que tiene que demostrar su inocencia, y no es así. Y ya en algunos titulares se le califica. Así es, entonces yo vuelvo ahí a reiterar que la presunción de inocencia la tenemos todos los peruanos, se demuestra la culpabilidad, no se demuestra la inocencia, ¿no? Y en ese sentido, siendo representantes públicos y congresistas que estamos ante el escrutinio público, es importante responder a la ciudadanía y también someterse a los procesos que debidamente el Congreso da, ¿no? La Comisión de Ética. Presidenta Solórzano, ¿qué tan importante es para la agenda legislativa el tema del debate del presupuesto de la República, ¿no es cierto?, que ya empezó,
pero fundamentalmente todo lo que, de las normas que significa la reactivación económica. Lo he escuchado al presidente de la República en los últimos días estar con mucho entusiasmo para reactivar, incluso ayer hubo una ceremonia muy importante, casi diría yo inédita, para que más de 500 maestros, ¿no?, están haciendo maestrías bajo un sistema de beca. Así es. Los hombres, incluso el que hizo uso de la palabra, le dijo a sus compañeros, a maestros en Palacio, le dijo, y yo le prometí a mi esposa dos cosas: que no me abra la puerta si es que no llego con mi título de maestría. Digo, no, es bastante curioso y todos lo aplaudieron porque parece que hay un compromiso no decidido. Ajá. Este tema de la reactivación económica, ¿cómo lo está tratando el Congreso en términos generales? Con la celeridad que corresponde, porque esto involucra definitivamente el bienestar para todos los peruanos económicamente. Nos toca ahora debatir en noviembre el presupuesto de la República para todos los sectores, importantísima discusión y debate que se tiene todos los años, donde se aprueba el presupuesto. Hemos visto un incremento notable, ¿no?, en el presupuesto a comparación del año anterior, y yo creo que eso ha sido saludado incluso por varios legisladores, y será el Congreso en esa responsabilidad que tiene de aprobar, debatir y aprobar este presupuesto para toda la representación nacional, y estaremos el Congreso también... Debate, ¿no? Sí, está también el Congreso dispuesto, apresto a que las reformas y este paquete que venga del Ejecutivo se pueda agendar en las comisiones de Economía, ¿no?, en la Comisión de Presupuesto. Hay mucha participación, es más, se ha incrementado el número de integrantes en la Comisión de Presupuesto. En la Junta de Portavoces se acordó incrementar para que sean, claro, para que participen más parlamentarios en la propia comisión. Ahora, en este presupuesto de la República hay un gran componente social. Así es. Y este es el tema que yo quería preguntarle a usted, porque usted es integra el partido de gobierno donde la columna vertebral es el esquema, la acción social, ¿no es cierto?, el apoyo social. Nuestro país, evidentemente, todavía no ha eliminado la pobreza. La pobreza todavía está en algunos, digamos, a unas zonas del país todavía hay pobreza. En algunos yo me quedo sorprendido leyendo estadísticas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay zonas donde, por ejemplo, Ayacucho, Purima, Huancavelica eran las más pobres, ¿no? Así es. Y sin embargo, se han recuperado aún más la población, dentro de la población económicamente activa, la clase media, igualmente se ha ponderado, digamos, ubicado en un lugar bastante expectante en el país. Sin embargo, hay algunas zonas como Cajamarca que se han deprimido por razones que a todos conocen, el proyecto Conga y todo lo demás. ¿Cómo los legisladores podrían hacer para tratar de acercar más a la población, ¿no?, a entender mejor este tipo de decisiones que son parte de las políticas públicas, pero parte también de la política en general? Es decir, somos un país unitario, ¿no? Entonces a veces no entendemos por qué una población de una región como que se pone en contra de lo que todos quisieran que se desarrolle. Caso Cajamarca, ¿no? Así es. Bueno, en ese sentido el trabajo del parlamentario es importante, claro, ¿no? Porque el parlamentario es prácticamente quien representa a esa población y el que es el intermediario con el Ejecutivo y solicita sus pedidos al Ejecutivo: mi pueblo necesita esto, tal cosa y tal cosa. Entonces, la semana de representación es importante, es por eso que ya nosotros tenemos esta costumbre, digamos, y deber de los parlamentarios ir, que por cierto estamos de semana de representación del 13 al 17 de octubre. Se ha señalado la semana de representación donde ellos van a sus regiones y muchos de ellos coordinan incluso con el Ejecutivo, con funcionarios del Ejecutivo. Ellos rinden cuenta de su semana de representación y dan cuenta al Consejo Directivo, que se aprueba por el Consejo Directivo. Es importante, todos los congresistas presentan su informe, que han hecho en toda su semana, eso se aprueba en el Consejo Directivo y están ahí a disposición de los que deseen saber, pero es importante. Los congresistas son muy conscientes, ellos reclaman su semana de representación, la agendamos del mes, tenemos 3 semanas que tenemos nuestra agenda parlamentaria, comisiones y el Pleno, y la última o penúltima de cada mes siempre se destina esta semana importante para que los parlamentarios tengan ese contacto con su población y finalmente trasladen esos pedidos, ¿no? Con la presidenta Solórzano, si a veces dialogar con uno es un poco difícil, con una persona, no ponerse de acuerdo, ¿cómo se pueden poner de acuerdo en el Congreso? Con esa mecánica, cuéntenles un poco a los ciudadanos, ¿no? A ver, bueno, tenemos nosotros... con 9 bancadas, ¿no? Tratar de ponerse de acuerdo en una agenda que precisamente a la población le resulte
atractiva, es decir, que le resulte interesante e importante para su futuro. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, el Congreso cuenta con una junta de portavoces. Son 9 bancadas, las 9 bancadas tienen sus representantes, que es el portavoz principal o alterno, y con ellos se forma prácticamente la agenda parlamentaria, los acuerdos. Justamente con ellos también tenemos la elección del defensor del pueblo y con ellos se viene coordinando. Ese tema. Ese tema también, o sea, está integrado esta comisión específica de la elección del defensor del pueblo con los titulares, los portavoces de cada grupo parlamentario. Son 9 bancadas, los 9 representados, y son ellos el nexo de la comunicación con las bancadas. Ellos generan el consenso en su bancada y nos traen la voz finalmente de ellos, ¿no? Y eso es lo que se respeta. Los acuerdos se toman también de manera numeraria cuando ellos vienen y representan al número de su grupo, y es ahí donde finalmente en portavoces, de acuerdo al número que ellos representan de parlamentarios, se llevan las decisiones finales democráticas. La mayoría de las veces que hemos estado en portavoces han sido acuerdos por mayoría y por unanimidad, y yo saludo eso. Le pregunto porque es parte de lo que la opinión pública siempre comenta, ¿no? Que dice, hay siempre un cordón umbilical entre el Ejecutivo y la Presidenta del Congreso. Tiene que ver porque como ella es de la alta dirección del partido, entonces, ¿cuál es el grado de absoluta soberanía e independencia? De coordinación, no de sumisión. Por supuesto que el Congreso, somos respetuosos de la independencia de poderes, y la agenda parlamentaria la hacemos en el Parlamento, con los congresistas. Por supuesto que el Parlamento también agenda proyectos del Ejecutivo que vienen con carácter de urgencia, que son muchas veces los que solicitan los propios parlamentarios, ¿no? Y muchas veces se acumula. Son proyectos del Ejecutivo, por ejemplo, en el tema de trata, vino un proyecto del Ejecutivo muy similar a iniciativas de varios congresistas, entonces se acumula y sale una ley, ¿no? En conjunto. Y es importante de que las iniciativas vengan por el Ejecutivo, por los parlamentarios, porque eso significa que hay un interés en común, ¿no? Y eso se saluda. Finalmente se acumulan los proyectos y sale uno en este trabajado con mucho consenso. ¿En la agenda legislativa hay leyes observadas por el Ejecutivo? ¿Pendientes? Hay leyes observadas, y eso es parte de a lo que vino el tema de la discusión de la bicameralidad, de tener, por ejemplo, un Senado revisor, y evitar, por ejemplo, este tipo de observaciones, ¿no? Entonces, y muchas veces incluso en el Parlamento algunos presidentes optan por, digamos, seguir con la segunda votación y otros exonerar de la segunda votación para que justamente sea esa semana la que pueda ser la calidad de revisora, ¿no? A eso nació, por ejemplo, el tema de la bicameralidad, que es un tema interesante, y me acuerdo que cuando discutíamos este tema en la Comisión de Constitución se hizo pues un análisis de cuántas normas se observan, ¿no? El pro y el contra. Claro. Cuántas normas se observan teniendo la unicameralidad y cuántas normas se observan teniendo la bicameralidad. La Cámara más reflexiva es la del Senado, ¿no es cierto? Y el Senado que haga esa acción de revisora. Pues ahora, así es. Ahora, ¿cuánto tiempo eso puede demandar? Puede demandar 2 legislaturas, pero 2 legislaturas, pero en el momento yo diría que todavía no tenemos los votos para reformarlo. La discusión está ahí, pero es importante seguir discutiendo el Presidenta, voy a retroceder un poquito al tema de su predecesor, Otárola, ¿no? Que dijo, vamos a hacer una reingeniería en el Congreso, vamos a hacerla mucho más expeditivo, y prácticamente anunció, ¿no?, crear gerencias y hacerlo mucho más dinámico el primer poder del Estado. ¿Usted sigue esa misma línea o todavía no? Los expresidentes han hecho un buen trabajo, han demostrado todo su esfuerzo para realmente tener en lo que es administración y en el tema parlamentario dar lo mejor, y eso se ha demostrado. Yo saludo el trabajo de los 3 expresidentes, y en este sentido lo que nosotros hemos también, con esa misma lógica y con esa misma voluntad, hemos hecho un convenio con Servir, por ejemplo. Tenemos el día de hoy funcionarios de Servir que son parte de la administración del Congreso de la República, en áreas, así es, en áreas neurálgicas, como por ejemplo una de ellas logística, ¿no? Donde se manejan las compras, etcétera, y tratar siempre de hacerlo todo de manera transparente, y tener también una página web transparente y de mejor acceso para que la población conozca qué es lo que hace el Congreso. ¿Hay una mejor lista de proveedores? Porque antes habían 60.000 proveedores en el Congreso, ¿no? Se está haciendo todo un trabajo a que todo sea transparente, a que todo sea con el menor costo para el Congreso de la República. Las cuentas incluso, así es, todas. Así es. Ya. Los ciudadanos a veces, bueno, no digo recién, sino de hace bastante tiempo, hace muchos años, hace 44 años en el ejercicio ininterrumpido de mi carrera, y cada congreso que ha habido siempre, ¿no? Aparte, más allá de las interrupciones como la de la dictadura pasada, pero
la gente a veces no tiene una buena opinión de los legislativos, en el mundo en general, ¿no? Pero a mí no me contenta eso, ¿no? O sea, si en otro despotrican de los congresistas, a mí no me interesa que en mi país ocurra eso. Me interesa que en mi país se consolide la democracia a través de respetables legisladores y de que las decisiones que se tomen vayan en beneficio de la población. ¿Cómo revertir? Porque usted también dijo, entre líneas en su discurso inaugural, que va a tratar de hacer algo para cambiar la imagen de ese Congreso, para hacerla más cercano el Congreso de la República a los ciudadanos, para que usted abra las puertas y el ciudadano se sienta prácticamente representado, porque a veces se comenta que la calidad, la legitimidad de la representación está en duda, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y qué es cierto, es una realidad en la cual nosotros día a día tratamos de revertir justamente ello. Yo creo que si hay la voluntad de... Cuando tú quieres algo, tú quieres lo mejor para ello. Entonces nosotros, como los parlamentarios, queremos este Congreso. Así como está, lo queremos, por supuesto. Y queremos justamente revertir y que la población se sienta identificada con nosotros. Y es por eso que hacemos el llamado de que el trabajo no es solamente de la mesa directiva ni de la presidencia, es de los 130 congresistas de estar siempre con la disposición, y la tenemos. Hay buena voluntad de los congresistas de estar dispuestos a acercarse a la población, los recibimos en el Parlamento, la semana de representación es importante, y la celeridad en el caso, por ejemplo, de algunas denuncias, es importante que da la respuesta inmediata, porque muchas veces cuando esto demora, entonces es ahí donde la población pierde esa confianza, ¿no? Respetando, por supuesto, el debido proceso y demostrar inmediatamente la veracidad o no de los hechos. Yo creo que eso es clave, ¿no? Es importante. Presidenta, hay un tema bien sensible, que se lo voy a tener que de todos modos preguntar, porque sé que usted está dispuesta a responder todas las interrogantes, pero vamos, en el tema de... ¿Usted considera que hay una interferencia casi recurrente del Poder Judicial en las decisiones que toma el Congreso de la República? A ver, yo he recibido un documento hace pocos días del presidente del Poder Judicial, la cual saluda las declaraciones dadas por presidencia, en el sentido de respetar la independencia de los fueros, y yo no veo ningún conflicto en el Poder Judicial y el Congreso de la República. Como lo ha dicho ayer, incluso el presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza, a quien envío un saludo muy afectuoso a través de Radio Nacional. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso de la Comisión ANCAS, ¿no? Donde se ha hablado, que es el último tema, donde se ha hablado quizás de un conflicto, una confrontación entre el Poder Judicial y el Congreso, que no es cierto. El Congreso de la República está en la facultad de investigar a los funcionarios públicos, pero el Congreso de la República no va a hacer ni hace el papel del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en un caso donde va a ver si están involucrados o no los jueces, no va a ver ni va a revisar los fallos. O sea, eso no es el papel del Congreso, ni lo va a hacer, ni se ha referido tampoco su presidente a ese trabajo. Pero sí investigar y abrir y ver quiénes están. Pueden estar involucrados funcionarios de X institución, del Poder Judicial, qué sé yo, será parte de la comisión que investigue. Y en su momento ellos se aprobará en el Pleno ese informe. ¿Y qué hace el Pleno? Le dice, señor Consejo Nacional de la Magistratura, usted vea esto, porque usted es el revisor de los jueces, ¿no? De la suerte de los jueces. Entonces, en ese sentido estamos claros, lo tiene muy claro el presidente del Poder Judicial y quien habla, entonces no se ve no hay ahí ninguna confrontación. Pero sí en otros casos, fallos, por ejemplo, que regulan García, otras, así es, que regulan, por ejemplo, el trabajo de otras comisiones, a través del procurador. Este Congreso va a defender su fuero parlamentario, y lo viene haciendo, el procurador viene haciendo su trabajo. Entonces, soy respetuosa de la independencia de poderes, así es. Soy respetuosa de la independencia de poderes, y a través de nuestro procurador también nosotros exigiremos y venimos exigiendo el respeto del fuero parlamentario. Presidenta, hay otro tema caliente, más o menos caliente, ¿no? Pero digamos tiene que ver con la Comisión López Meneses. Se ha querido prácticamente a unos miembros de la comisión que encabeza Díaz Dios interrogar, bueno, él dice no interrogar, sino pedirle una colaboración, dice, ¿no?, al presidente de la República. Ana Jara, presidente del Consejo de Ministros, y muchos otros, incluso constitucionalistas, han dicho que es improcedente. Improcedente porque la Carta Constitucional nuestra establece que el presidente tiene una protección básicamente política, y solo hay 4 casos en los que él podría eventualmente ser, digamos, vamos a decir, intervenido por alguna manera. ¿Se ratifica eso desde la presidencia del Congreso, que el presidente de la República no puede ser interrogado, convocado, citado, etcétera, etcétera? Quien habla es muy respetuosa del trabajo que hacen las comisiones, ¿no? Las comisiones se manejan solas, es decir, el acuerdo que tomen
legalmente y democráticamente los parlamentarios con su presidente y con sus integrantes, ellos respetan la presidencia, a quien ellos convoquen, a quien ellos citen, y tienen ellos también una respuesta, en su caso escrita o verbal, de algunos casos a los cuales ellos solicitan. En ese sentido, yo entiendo que la Premier ha respondido a la comisión. Pero el presidente tiene su prerrogativa, ¿no? Efectivamente, la Premier ha hecho su respaldo en un artículo, creo que es el 117 de la Constitución Política, Ley de Leyes, Carta Magna, y esa es la respuesta que ha tenido pues la Comisión López Meneses, a quien yo respeto. Son sus miembros los que ven su agenda y son ellos los que finalmente hacen sus acuerdos. Y en ese marco de fiscalización, el control político que ustedes ejercen, obviamente, como poder del Estado, esta comisión de fiscalización, ¿qué tan operativa está resultando en los últimos tiempos, en su opinión? La Comisión de Fiscalización viene haciendo un trabajo importante, varios temas que han estado para el Pleno lo hemos visto, ingresando con esta nueva mesa directiva. El caso de Coteva se vio inmediatamente, se ingresó. Hay otro caso que lo hemos visto la semana pasada, que tenía tiempo en agenda para el Pleno, que es el tema de investigación de la SUNARP, que ha sido aprobado por todos en el Parlamento. Y varias... En la agenda del caso, bueno, le pregunto porque la opinión pública y los legisladores dicen que hay un caso del hermano del señor presidente. Así es, el tema del señor Alexis también está en agenda, y lo que está haciendo esta mesa directiva es poner todo. No estamos agendando todo, además está ahí como punto de agenda, ¿no? Digamos, en términos de prioridad o como vayan pasando los temas. La agenda la hacemos con los parlamentarios, pero está ahí, ¿no? Lo importante es que ahí tenemos la voluntad, y se están viendo todos los casos. Mira, hemos votado el de Coteva, el de la SUNAR, hay otras comisiones también que han solicitado que se priorice sus casos. Entonces estamos tratando de agendar con todos los presidentes y a través de Junta de Portavoces temas importantes, ¿no? Correcto. Ahora, la vida política de nuestro país a veces, históricamente, no se ha agitado mucho, ¿no? Pero, y tomando en cuenta que usted es una política muy joven, usted viene desde la Ciudad Blanca, ¿no?, cargada de emociones y decisiones, me imagino, ¿no es cierto? Porque ustedes, las arequipeñas y los arequipeños son bien telúricos, ¿no? Pero usted, me imagino que esa, digamos, esa carga telúrica, ¿cómo se administra? Porque a veces el arequipeño, como que ayer veía en la televisión a una alcaldesa interina salir con una olla y decir, ahora me voy a mover toda Arequipa. Entonces, oye, que los arequipeños realmente son, además, muchos procesos revolucionarios nacieron en Arequipa, ¿no? Sí, aprovecho para mandar un saludo a mi tierra. Muy bien, muy bien. Tierra linda, que vamos a estar ahí el domingo votando y sufragando. ¿Usted vota en Arequipa? Yo voto en Arequipa. ¿No cambió su...? No, yo tengo mi DNI, así que voy a... Tu identidad total. Sí, viajo con mis hijos, aprovechando que están de vacaciones, me voy con ellos, a que visiten a sus abuelos y vamos a votar, ¿no? Y le decía, esta relación, o sea, digamos, porque hay temperamentos y temperamentos. Bueno, los arequipeños siempre nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Por eso más cuando vamos a otras regiones, eres arequipeño, ya te etiquetan. Pero sí, hay mucha fuerza. Por ejemplo, en el sur, y Arequipa es conocida una región justamente por marcar, ¿no?, sus posturas en varios temas, y nosotros saludamos ello porque tenemos muchas personas que el día de hoy integran importantes instituciones que son de Arequipa, ¿no? El propio Tribunal Constitucional y otras importantes instituciones que están. Tenemos arequipeños por los cuales nos sentimos nosotros muy orgullosos. Y en ese sentido estamos haciendo pues todo ese trabajo para que Arequipa pues siempre... Presidente, entonces, en términos generales, luego de haber tocado rápidamente los temas, porque el programa dura 30 minutos, no podíamos explayarnos más, pero habrá oportunidad de volver a convocarla, invitarla para tocar temas específicos, sí, cuando gusten, ¿no?, específicos como lo que está agendado, que es el tema de la mujer, que a mí me parece vital, ¿no? Vital, o sea, yo desde hace mucho tiempo que he escrito artículos, están ahí en blanco y negro, hecho el día que la mujer tome el control del poder, creo que las cosas van a cambiar en el Perú, es mi opinión, mi opinión muy personal, y veo que la mujer cada día asume responsabilidades, ¿no? Bueno, tenemos varios puntos también, me olvidé decirte el tema de la corrupción, hay varios proyectos de ley que se trabajó con el presidente de la República en la última reunión que tuvimos, al cual el presidente nos convocó a todas las autoridades del Consejo de Estado. Entonces estuvo todas las autoridades, el ministro del Interior, el fiscal de la Nación, ¿no? Una reunión Consejo de Estado que estuvo también el Contralor de la República.
y con ellos se trabajó, por ejemplo, uno de los temas de corrupción. Y es por eso que el Congreso tiene ahí unas herramientas importantes que aprobar, que han sido propuestas por la propia Contraloría. Y es importante darle a la Contraloría ese instrumento para que ellos también fiscalicen, ¿no?, este tipo de circunstancias justamente electorales. Es uno de los problemas principales, ¿no? Así, la lucha las contra el narcotráfico, como dije hace un instante, la lucha contra la corrupción, la corrupción lamentablemente, los ejemplos que hemos visto en los últimos días. Presencia de procurador anticorrupción, presencia del Ministerio Público, sobre todo en zonas del BRAEN, ¿no?, que el gobierno viene haciendo su trabajo, pero también es importante la presencia de ministerios. Hace poco anunció, por ejemplo, el fiscal de la Nación, el doctor Ramos, más presencia, por ejemplo, en el tema de trata, de más fiscalías que vean este tema. Se va a abrir 9 fiscalías, sobre todo en Iquitos y en otras zonas de Madre de Dios, donde están en las áreas neurálgicas de este tipo de delitos, en el tema del narcotráfico, en el tema del lavado de activos, la presencia pues de la Contraloría, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, y es decir, que todos hagan un engranaje y vayan finalmente a hacer esta lucha. Es importantísimo, y eso ha sido el llamado y parte del acuerdo en el Consejo de Estado liderado por el presidente. Presidenta, justo a propósito que ha mencionado el fiscal de la Nación, él como que dijo, bueno, no tengo que explicar mis resoluciones, ¿no?, algo así. Otros congresistas dijeron que no, que precisamente el primer poder de Estado puede tener la capacidad y la prerrogativa de convocar al fiscal de la Nación. ¿Cómo ha quedado ese tema? ¿Va a ir el fiscal o no va a ir a la comisión? Eso lo está viendo la Comisión de Justicia, ¿no? Entiendo que... ¿Pero le correspondería ir? Como vuelvo a decir, el Congreso no se puede convertir en un revisor de fallos, ¿no? Hay una independencia de poderes, por supuesto. Tampoco de dictámenes del Congreso otro poder. Así es, entonces yo creo que eso tenemos que tener claro. Pero sí saludamos la predisposición del Poder Judicial, como lo ha dicho su presidente, y del fiscal, el doctor Ramos, de colaborar ante cualquier inquietud que tenga el Parlamento. Pero es importante, y lo vienen haciendo los congresistas, que sabemos muy claro la independencia de poderes y que el Congreso no puede pues convertirse en un revisor de fallos. El Consejo Nacional de Magistratura hace su trabajo, no el Congreso. Perfecto. Presidenta Ana María Solórzano, hemos completado los 30 minutos que tiene el programa. Yo quería pasarme un poquito más, pero me dicen producción que la programación es... Bueno, cuando gusten, pero la comprometo, por favor, claro que porque sí. hay otros temas, para tratar incluso los temas que hemos abordado en términos generales en esta primera entrevista que tenemos con ustedes, que usted asumió la gestión, para luego ir ya un poco decantando los escenarios y tratar más a fondo, ¿no? Temas gustosamente de regresar. Yo quiero agradecer a nombre de Radio Nacional, de IRTP, es más, quisiera mencionar, la presidenta del IRTP también es arequipeña. Todos los arequipeños están por todos lados. Decirle que nosotros queremos fortalecer a través de nuestro ejercicio periodístico, dejando de lado lo anecdótico, lo pasajero, lo que hay prácticamente muchas veces inútil, y centrarnos en los temas nacionales. Queremos que la gente tome conciencia de la importancia de debatir, no solo en el Congreso, sino en los escenarios naturales del país y los medios. Mira, y el trabajo que ustedes hacen es importante. En muchos casos ustedes nos ayudan a fiscalizar el trabajo que hace la prensa, que hace pocos días estaba de aniversario, y feliz día a todos los periodistas. Hicimos un evento muy bonito en el Congreso, reconociendo la labor que hacen ustedes, y el trabajo en conjunto con el Congreso de la República y la prensa es importante. Así que saludamos ese esfuerzo y la colaboración por parte del Congreso hacia Radio Nacional y hacia todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, que ha conversado con nosotros durante 30 minutos sobre muchos temas. Obviamente comprenderán nuestros amigos televidentes y radioyentes que no podemos entrar a fondo. Habrá la oportunidad, cierto que habrá la oportunidad para tocar a fondo los temas. Esta es la democracia que queremos fortalecer, esta es la vida y la convivencia democrática que queremos mantener, y con la pluralidad que caracteriza precisamente, porque esta emisora y la televisión peruana, con este gobierno, y lo doy que vengo del sector privado y vengo de un sector no comprometido políticamente ni partidariamente, aquí se respeta la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias en plataforma, muchas gracias y buen fin de semana y hasta el día lunes.